Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al primer pleno del año 2020, el de enero. Y en primer lugar empezamos con los asuntos. Bueno, señor secretario, primer punto. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 28 de octubre del 2018. ¿Algún comentario del acta o la aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, asuntos oficiales. Como siempre y por desgracia tenemos que seguir contando víctimas de violencia de género. Este mes de enero pues ha sido bastante cruento. Han habido 6 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y dos menores. Amparo, por favor, silencio. 2 menores a manos de sus madres, una menor de 10 años en Girona y otra menor de 5 años en Logroño el día 20, o sea, hoy mismo. Creo que no hay que separar estas cosas y guardemos un minuto de silencio en favor de todas las víctimas. Tercer punto del orden del día, señor secretario. Régimen interior. Proposició del grup polític municipal Vox per a reprovar al PSOE per la seva responsabilitat política en els fets que han sigut objecte de condena penal per l'Audiència Provincial de Sevilla en el cas del ERE expedient 91-2020. Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Alberto de Jesús. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como ustedes saben, aparte de cuestiones y mociones que correspondan al municipio, desde nuestro grupo también expondremos mociones o propuestas que correspondan a nivel nacional y creamos que deban de ser atendidas. En este caso, entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un sistema fraudulento de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. Como consecuencia de ello, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado por ello a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación y a Manuel Chávez a 9 de inhabilitación, así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado que afectan a 19 excargos socialistas por un total de más de 67 años de prisión y 250 años de inhabilitación para cargo de empleo público. Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones carecían de actividad ni empleados. Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron privadas del derecho a acceder a las ayudas que les hubieran permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres. Esta trama, amparada por el Partido Socialista Obrero Español, consistió en que entre los años 1999 y la primera parte del año 2000, las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa de presupuestario 22E, aunque la Consellería de Empleo de la Junta de Andalucía utilizaba ordinariamente lo que debería ser extraordinario.
es decir, la figura de la subvención excepcional, un hecho que en ocasiones sufría retrasos debido a los informes desfavorables del gabinete jurídico y por los reparos del interventor Delgado. El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por el socialista Manuel Chávez, aprobó 2 modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez, y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla al cargo. El sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas, en lugar de a los trabajadores, con la ausencia de control alguno sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el sistema orquestado permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo. El interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en 15 informes de las irregularidades. Pero la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, no tomó medidas para el control de dichos sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que la actividad era competencia de la Consejería de Empleo. Otra consecuencia es que se produjeron desfases presupuestarios, es decir, que de manera reiterada se pagaron subvenciones del programa 31L en cuantía superior al crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para su concesión. Por ello, la Consejería de Empleo empezó a utilizar el sistema de pagos cruzados por el que en la misma partida incluía pagos de objetos diferentes. Por ello, la audiencia considera que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, disponía de fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o el uso del dinero que se recibía, permitiendo el enriquecimiento a través del ahorro de gastos y de terceros ajenos a cualquier interés social o público debidamente acreditado. Proponemos desde el Grupo de Vox que el Pleno del Ayuntamiento de Puzol acuerde reprobar al Partido Socialista Obrero Español por su responsabilidad política en los hechos, que han sido objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado caso de los ERES. Proponemos también que el Pleno del Ayuntamiento de Puzol acuerde instar al Grupo Municipal Socialista a que en nombre del Partido Socialista Obrero Español pida perdón a todos los puzolenses por la conducta del citado partido amparado a los excargos socialistas condenados penalmente. Y proponemos también que el Pleno del Ayuntamiento de Puzol acuerde instar al Grupo Municipal Socialista a que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, se comprometa a la devolución a los andaluces del importe de 680 millones de euros malversados por los altos cargos socialistas condenados. Gracias. Gracias, señor de Jesús. Abrimos un turno de intervenciones. Tiene la palabra el señor Vaquero. Buenas tardes a todos los presentes. Nuestro partido, Ciudadanos, como es habitual, se va a abstener en esta propuesta porque consideramos que no viene a solucionar problemas propios de nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias, señor Vaquero. Tiene la palabra el señor Esteve, de Compromís. Moltes gràcies, bona vesprada a totes i a tots. Bé, està molt bé que vostè porti una moció d'aquest tipus, és a dir, reprovant a un partit que, evidentment, ha entrat en el tema de la corrupció, però ens sorprèn amb un to que en més de 25 casos que té el Partit Popular vostè no l'incloga, per exemple, en la mateixa moció. Perquè en són 25, no un. I avui, concretament, tal dia com avui, en l'any 2016, la portada del Mundo dia, literalment, desmantelada la organización criminal del PP valenciano. Una trama corrupta dirigida por Alfonso Rus saqueó millones de euros de las arcas públicas, según el juez. La red aprovechó que el foco estaba sobre la trama Gürtel para perpetrar un fraude aún mayor. Aleshores li preguntem per què no han inclòs en la moció del Partit Popular, que damunt, així la Comunitat Valenciana va fer estrats i mos ha deixat nuets per a molt de temps a tots els valencians i valencianes, o en la Comunitat de Madrid, perquè, evidentment, el PSOE té casos, i el PP també, el PP ocupa el número 1, i no per això per tindre més o menys, sinó perquè també, és a dir, tenen corrupció. Si algun partit ha hagut així, ha aclamat i ha reclamat contra la corrupció, ha sigut Compromís. Aleshores, m'agradaria que ens contestara per què no ha inclòs
al Partit Popular. Gràcies. Gracias, señor Esteve. Tiene la palabra el señor Bayarri, del Partido Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hacerle 4 preguntas, 5, y si tiene a bien me la contesta en su segunda intervención. La primera es si los responsables de esa trama orquestada han sido condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla. En segundo caso, ¿qué condena, según la justicia española, ha sido establecida a cumplir por el Partido Socialista? Tercera pregunta, de todos los condenados, ¿cuántos estaban en activo cuando se les hizo pública la sentencia? La cuarta, ¿cuál es su opinión y qué se debería hacer a los partidos condenados o que posiblemente puedan ser condenados por corrupción? Y que me conteste al respecto su opinión sobre estos nombres. Víctor González Coello de Portugal, vicepresidente de Vox, condenado por malversación. Mónica Lora, Ignacio Mulleras o Alberto Tarradas, ¿le suena? José Antonio Ordaz Cambray o Rocío Monasterio. Muchas gracias. Gracias, señor Bayarri. Abrimos un segundo turno de intervención. ¿Quién quiere? ¿Ya está? No, a ver, levanten la mano los que quieran hacer un segundo, Perfecto. Tiene la palabra el señor de Jesús. Bien. Gracias, señora alcaldesa. Al señor de Compromís, señor Esteve, solo le puedo decir que yo no he dicho que quizá en un futuro se pueda presentar una moción similar, solamente que en este caso me corresponde el hecho de los ERES porque creo que ha sido gravísimo, creo, y usted también lo cree, y el PP también lo cree, y muchísimos millones de españoles también, que el caso de los ERES ha sido uno de los casos más corruptos que han habido últimamente, que se ha evitado o se ha intentado evitar y manipular a través de la prensa. A nivel personal se lo digo, no se le ha dado tanto rebombe como a los casos del PP, pero en este caso me tengo que centrar en esta moción. Pero eso no quiere decir que en un futuro se presentará una similar contra el PP o contra ustedes, si ocurriera el caso. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Gracias, señor Disculpe. Jesús. Tiene la palabra. Perdón. Respecto a la pregunta del señor Bayarri, no le puedo responder a ninguna de esas, no tengo esa información, pero si viene al caso y usted la quiere, la buscaré suficiente como para poder respondérselas. Gracias, señor de Jesús. Tiene la palabra el señor Bayarri, del Partido Socialista. No lo había... ¿Sí? Pues el señor Esteve, de Compromís. Moltes gràcies. I si cas és gravíssim, no? I el de Gürtel, Brugal, Targetes Black, Taula, Emarsa, Nos, Púnica, Lezo, Cooperació, Caxa, Canal Isabel II, Fitur, Naranjacs, Aeroport de Castelló, Viatge del Papa, Radio Televisió Valenciana, Ciexa, Rabassa, Uateque, Fórmula 1, Cas Naseiro, Carmelita Soriola, Port de València, Bárcenas i Pokémon. Li pareixen pocs. Doncs vaig a tancant-se en el despatx i vaig a preparant perquè té feina per la legislatura. Gràcies. Tiene la palabra el señor Bayarri, del Partido Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Pues yo le contesto, así no hace falta que busque información. ¿Los responsables han sido condenados? Sí, lo ha dicho usted, me podía haber contestado. ¿Qué condena según la justicia española ha sido establecida para el PSOE? Ninguna, porque no lo pone en su moción, me podía haber contestado. De todos los condenados, ¿cuántos estaban en activo cuando la sentencia se hizo pública? Me podía haber contestado. Ninguno, porque a todos los ha llamado exaltos cargos o expresidentes. ¿Y cuál es su opinión y debería hacerse a los partidos condenados por corrupción o que previsiblemente puedan serlos? Le contesto en boca, si usted me lo permite, de Ortega Smith, que no creo que les sea extraño el nombre, inhabilitarlos e incluso hacer que desaparezcan del espectro político español. Mire, independientemente de la moción que usted traiga contra el partido que usted quiera, y hablo por mí, no quiero hablar en boca de nadie más, 5 humildes concejales podemos pedir el perdón que queramos, cuando resulta que la justicia ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y a quien se lo tenía que hacer. Pero bien es cierto que, aun siendo graves el caso de los ERE, ¿usted sabe quién es José Antonio Ortiz Cambray? Es miembro de su partido en Lleida. ¿Y sabes por qué fue condenado y expulsado de Vox? Por abusos sexuales a un discapacitado. ¿Rocío Monasterio le suena? ¿Sabe por qué está imputada? La eliminamos del espectro político español. ¿Le obligamos a usted a pedir perdón por todas las barrabasadas que está haciendo, firmando como arquitecta sin titulación alguna? Le hablo de la cúpula de Vox en Cataluña, imputada, condenada por incitación al odio o revelación de secretos. Son los nombres que les he dicho: Mónica Lora, Ignacio Mulleras, Alberto Tarradas. Víctor González Coello de Portugal, ¿sabes quién es? Es vicepresidente de Vox, que ha sido inhabilitado por malversación de caudales. Lecciones sobre moral y política, las justas, señor de Jesús.
y hablo en nombre de mi partido, creo que los concejales de un municipio ni tienen la potestad de pedir perdón, o no tienen la potestad, de pedir perdón, por lo que miembros de un partido, o de su partido, y ya no hablo solo del mío, hayan hecho o dejado de hacer. La moral de las personas muchas veces se rige por el conocimiento de ellos mismos a la hora de actuar cuando están defendiendo o actuando en nombre de la administración pública. Y para ello en España, y así lo prevé la Constitución, esa que ustedes aún defienden, existe la justicia, y la justicia actúa. En nombre de todos los españoles y de Su Majestad el Rey, que tanto lo defienden, por tanto, aquí, que ningún partido político tenga que pedir perdón por nada, en ningún caso, cuando resulta que la justicia existe para todos, y ese es el motivo por el que existe. Así que, como usted comprenderá, nosotros vamos a votar en contra de dicha moción. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bayarri. Bueno, yo para cerrar el punto, no hay más turnos de intervención, señor Jesús. Ha consumido los 2 turnos. ¿No ha consumido los 2 turnos? El primer turno y el segundo ha intervenido 2 veces. Cuando usted ha hecho la ponencia, ha hecho la explicación, y el segundo turno que lo hemos consumido, ya lo han consumido todos. No hay más turnos de intervención para los portavoces. Simplemente voy a cerrar muy brevemente. Creo que en este pleno estamos para tratar cosas de la población y no para tratar cosas generales que no nos afectan directamente para nada. Yo no puedo impedir a ningún concejal que presente lo que quiera presentar, porque cada uno tiene libertad para hacerlo, y hasta ahí llega mi potestad, es pedir que no presenten este tipo de mociones. El Partido Popular ha tenido que sufrirlas constantemente por parte de otros grupos mientras hemos sido oposición y mientras fuimos gobierno en otra legislatura. Compromís, incluso otros partidos nos acribillaron con mociones sobre la corrupción, cuando los concejales que aquí estábamos sentados no teníamos nada que ver en temas de corrupción, ni habíamos participado ni activa ni pasivamente en ellos, y fuimos objeto de este tipo de mociones constantemente. Entonces me gustaría y pido que se respete, porque nosotros, como parte sufridora que fuimos, sin tener nada que reprocharnos a nosotros y a nuestras personas, y tuvimos que padecerlo, me gustaría que fuésemos un poco coherentes. Como no me gusta hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí, entiendo la postura del Partido Socialista, y nosotros no vamos a entrar en estos temas y nos vamos a abstener. Y pido que, por favor, en este pleno, a partir de ahora, se traten asuntos de carácter municipal. Muchas gracias. Vamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda desestimada la propuesta de Vox. Compromiso, abstención. Sí. Queda desestimada la propuesta de Vox. Y antes de pasar al siguiente punto, en el punto 2 de Asuntos Oficiales, se me ha pasado comentar 2 avocaciones de competencias, pero para que quede constancia, ¿vale? Las leo ahora antes de pasar al siguiente, porque, si ustedes recuerdan, en el último pleno se hizo una delegación de competencias del 22 al 24 en la señora Ángela Santamaría Martínez, por mis vacaciones. Como al final no fueron tales estas vacaciones, se anuló esa delegación de competencias, y se ha hecho otra delegación de competencias para los días 22 y 23, pero no por vacaciones, sino por motivo de mi asistencia a Fitur. Y lo mismo, avocación de competencias de los días 22 y 23 de enero de 2020, con motivo de la asistencia a la Feria Internacional de Turismo Fitur de la señora concejala Elena Camarero. Como se me había pasado decirlo en el punto de Asuntos Oficiales, lo leo ahora antes de pasar al siguiente. Y pasamos al siguiente. Señor secretario, cuando quiera. Hisenda, donar compte del Pla Anual de Control Financer de l'Ajuntament de Puçol, exercici 2019, expedient 2204-2019. Tiene la palabra el señor Vaquero, concejal de Hacienda. El Ayuntamiento de Puçol, como bien sabemos todos, aprobó el día 29 de julio el modelo de control interno de gestión económico-financiera, como establece el artículo 31 del Real Decreto 424/2017 del 28 de abril. Y dice así en uno de sus apartados: el órgano interventor deberá elaborar un plan anual de control financiero que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio. Es decir, como bien dice este párrafo, el interventor elabora este plan, como dice su nombre también, es anual, y la ley nos obliga a presentarlo y dar cuenta en este pleno, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Muchas gracias.
simplemente no se pasa a votaciones, dar cuenta al Pleno, ya se dio cuenta en la comisión y se vuelve a dar cuenta. Nos damos por enterados y pasamos al siguiente punto. Siguiente punto, señor secretario. Control i fiscalització d'òrganos de govern, donar compte de les resolucions numerades de la 4.900 a la 5.906 de l'exercici 2019. ¿Quieren comentar alguna resolución o se dan por enterados? Pues se dan por enterados de las resoluciones numeradas de las que ha nombrado el secretario y pasamos al punto de ruegos y preguntas. Tomo nota. Sí. A ver, ruegos y preguntas. Señor Esteve. Esther, ¿no? Marmazo. Carlos. ¿Y tú, Juanmi? Ana. Tiene la palabra el señor Esteve de Compromís. Moltes gràcies. Bé, volia informar de la proposta que porta Compromís en la passada comissió i que després deixarem sobre la taula, i m'explique. La posada, diguem, en marxa de la llei 14/2010 del 3 de desembre ve a regular, resumint molt, els espectacles i els esdeveniments que se fan en la via pública, tant per a l'Ajuntament com per als col·lectius i associacions. Això obliga a que qualsevol que organitzi un acte així té que presentar un projecte i una certificació, diguem, signada per un professional, per un enginyer, per exemple, i això comporta unes despeses. Què ha passat? Pues que en els col·lectius i associacions ha originat un desequilibri econòmic, falles, penyes taurines, ha originat un desequilibri econòmic perquè tenen que, diguem, fer front a una despesa que no tenien pressupostada. És per això que el dia 15 nosaltres presentarem per registre d'entrar una proposta per a que l'Ajuntament subvencionara el 50% d'aquesta despesa només el primer any, per a pal·liar un poc aquest colp, no? El dia 20 vingué l'alcaldessa i la senyora Camarero vingueren al meu despatx i estigueren comentant que l'equip de govern està preparant un inventari, diguem, de tots els esdeveniments, fer un recompte, avaluar, imagina, econòmicament a quan puja i afrontar un poc aquesta ajuda de cara als col·lectius. És per això que se comprometeren a treballar en això i en un mes, diguem, en un mes o més i alguna cosa, portar aquest pla així. Per això en la comissió mateixa se va votar la inclusió de la nostra proposta i després nosaltres hem decidit donar el vot de confiança perquè l'equip de govern treballi i que porti aquesta proposta. Però volíem donar compte per a que ho saberen tots vostès i tots els col·lectius de que Compromís té aquesta proposta damunt de la taula i cas de que l'equip de govern no tirara endavant, la tiraríem nosaltres. Gràcies. Gracias, señor Esteve. Yo sí que quiero matizar no es un inventario, simplemente lo que le explicamos al señor Esteve es que estamos elaborando bueno, esto es dar cumplimiento a una ley del año 2010, pero ahora que por circunstancias sobrevenidas, vamos a llamarlo así, se tiene que dar cumplimiento a esa ley de espectáculos en la vía pública. Entonces, como hay mucha incertidumbre sobre todas las cosas porque ha habido un cambio radical en la forma de funcionamiento de este ayuntamiento del año pasado a este, se está elaborando un calendario de todos los actos festivos que realizan asociaciones, clubes deportivos, etcétera, y valorando exactamente qué es lo que se les va qué es necesario técnicamente y jurídicamente para que esas asociaciones o entidades deportivas o clubs o lo que sea tengan que presentar al ayuntamiento de documentación y de certificaciones. Estamos haciendo ese calendario con el fin también de tener exactamente y claro determinado qué documentación tienen que presentar y cuál es el coste de lo que tienen que preparar para ver si es posible aumentar las subvenciones nominativas como pedía el escrito de Compromís o hay alguna otra fórmula para llevarlo a cabo. Cuando tengamos el estudio y el protocolo de actuación que se está llevando a cabo por parte del Departamento de Urbanismo, lo informaremos a todas las asociaciones. Nuestra intención es hacer una reunión con todos para que también todas las asociaciones y clubs del pueblo sean conocedores de cómo se tiene o se debe funcionar ahora, este año, aunque la ley es del 2010. Entonces, pues lo haremos constar claramente para que no haya dudas al respecto. Y agradezco la postura y la confianza en este sentido dada por Compromís, puesto que fue una petición expresa, porque entendíamos que al final una propuesta podía tergiversar las cosas o marearla
fuera y preferíamos esperar a que estuviera todo terminado, y yo agradezco la postura de compromiso en este aspecto. Y tiene la palabra la señora Mazo, que había pedido. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos. Son preguntas para la señora Santamaría y la señora Camarero. Como ya se anunciaron por medios oficiales, la piscina municipal está cerrada desde al menos la noticia era del 21 de enero. En la noticia decía que era el miércoles y que por un tema de temperatura, y que se avisaría cuando ya volviera a estar todo en orden. Evidentemente ha pasado prácticamente una semana, la gente pues se pone nerviosa, hay falta de información, entonces era un poco lo más importante es si el problema ya está solucionado o está en vías de, y cuánto tiempo cuáles son los timings para poder ya que se pueda resolver pronto, y luego pues no estaría de más, aunque se haya avisado previamente de que se va a informar cuando esté abierta o se vaya a abrir, pues hay un poco de incertidumbre, no hay información, la gente pregunta, pues no sé, que volváis a tirar una noticia de cómo está la situación. Y luego también pues hay gente que, aunque todos sabemos que nuestros precios públicos son bastante bajos, pues hay gente que ya no han pensado compensarnos económicamente porque ya hemos pagado. Bueno, vosotros valorarlo, yo lo dejo encima de la mesa y ya simplemente que nos informéis cuál es la situación, ¿vale? Gracias, señora Mazo. Le va a contestar la señora Santamaría. Hola, bona vespre a tots i totes. Sí, efectivament, la piscina està tancada des del 21 de gener. El problema és que se canviaren les calderes en el 2019, en gener del 2019 se canviaren, i al pareixer s'ha ficat unes calderes més grans de lo que se necesita, entonces funcionen massa para lo que tienen que calentar. ¿Qué pasa? Que s'enxufa i s'apaga constantment, de manera que s'ha estropeat. S'està treballant per part dels tècnics i dels que porten el servei de manteniment de la piscina, i a dia d'avui el que és una solució tècnica no l'han trobat. S'ha canviat el que és l'intercanviador de les plaques, i diuen que la solució final passa per ficar un acumulador, de manera que quan l'aigua entre gelat i isca calenta, igual que l'aire de lo que és la coberta i tot, passa el mateix, isca gelat, entre gelat i isca calent. A dia d'avui és en el que estan treballant i han agarrat una altra solució, que és comprar de moment com si foren uns calefactors industrials, perquè el que és la temperatura de la piscina estiga estable, perquè l'aigua de la piscina sí que està ja calenta, cada vegada ha anat calentant-se més, i se té previst que demà tot el màxim el dimecres estiga oberta i en funcionament. Gracias, Ángela. De todas formas, a mí sí que me gustaría decir que ha sido un problema que nos hemos encontrado, unas calderas nuevas instaladas desde hace menos de un año, que se ha ido solventando el problema porque aunque la caldera funcionaba al 30%, el invernadero, el efecto invernadero que hace la cubierta de la piscina, como aquí normalmente hace sol, pues era suficiente para calentar el ambiente. ¿Qué ha pasado? Que como llevamos una semana sin ver el sol y con frío fuera, pues se ha tenido que cerrar la instalación a pesar de los esfuerzos, aquí veo a Plati, a pesar de los esfuerzos de los técnicos de la piscina y del personal de la piscina, que ha intentado por todos los medios arreglarlo. Sí que nos hemos encontrado algún informe sorprendente dentro del expediente, donde en su día cuando se instaló ponía que faltaba algo. Claro, eso que faltaba y que se tenía que haber licitado con el contrato ahora supone un coste añadido o un gasto de más de 8.000 euros. Unas calderas que están puestas desde hace menos de un año, que según información técnica tienen potencia para calentar un campo de fútbol y hasta 2 campos de fútbol, creo que nos llegó a decir el técnico, y que por falta de una pieza este expediente no va a quedar así, se van a buscar o se va a intentar limar y ver toda la responsabilidad de quién es, porque lo que no puede ser es que unas calderas en las que este ayuntamiento se ha gastado cerca de 30.000 euros, que son 27.000 euros aproximadamente, ahora nos digan que es que falta una pieza que cuesta 8.000 euros y que por eso, con 2 días que haga frío fuera y que no caliente el sol, que es lo normal, aquí por suerte en esta tierra tenemos sol, pero si no la tenemos que depender de agentes externos. Pues nos hemos encontrado esta sorpresita con un expediente que deja bastante que desear,
y con un informe de lectura complicada, cuanto menos. Entonces, pues la verdad es que vamos a intentar depurar todas las responsabilidades posibles y ver a dónde llega este expediente. De momento se está solventando, como lo ha explicado Ángela, provisionalmente, y se está también buscando el dinero para ver, porque el presupuesto está recientemente aprobado, pero claro, era una cosa con la que no se contaba, así que en ello estamos trabajando para poder abrir lo antes posible. Gracias. Tiene la palabra el señor Carlos Bayarri. Buenas tardes, muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, yo voy a preguntarle a la señora Santamaría también, y me gustaría saber qué problema está sucediendo en la piscina, ya que varios usuarios nos comentan que los vestuarios se encuentran en una situación muy delicada respecto al tema de la limpieza. Nos gustaría que nos lo aclarara. Muchas gracias. Le contesta la senyora Santamaría. Sí, a veure, la neteja no s'ha reduït ni s'ha dit... Perdón, apaguen el aire y ya está. Hace un poco de frío ahora, vamos a pasar de 30 grados a 15, pero... ¿Vale? Bueno, pero no hace falta hacer tanto aspaviento, se dice y se baja y ya está. ¿Ya? Bueno, le contesta el señor Bayarri y la senyora Santamaría. Sí, com dia, el servei de neteja no s'ha disminuït ni s'ha reduït, simplement és que s'ha adelantat una hora. És a dir, si antes era de 4 a 8, ara és de 3 a 7. Entonces, els que s'han queixat perquè vingueren personalment també a dir-me-ho a mi, és que el grup de les últimes hores és el que diu que, claro, han passat ja tants des que s'ha deixat de netejar, que entonces s'ha previst per al següent plec que tenim que traure ara en breve, per enguany, que ja no és que siga de 3 a 7, sinó que serà de més llarg. Ahí sí que s'ampliarà l'horari. Gracias, Ángela. ¿Tiene la palabra el señor Bayarri? Sí. Vale, Juanmi. Gracias de nuevo, señora alcaldesa. Espero no confundirme en los tiempos, porque no sé si he contado bien los días, pero en el último pleno hice unas preguntas, pedí que me contestara por escrito y no me han llegado. Entonces era simplemente por refrescar la memoria de aquellas preguntas. Ya está. Muchísimas gracias. Sí, soy consciente de que no se le ha contestado, pero este mes de diciembre ha habido mucho personal de vacaciones y le contestará en breve porque estaba casi a punto. Gracias, señor Bayarri. Tiene la palabra la señora Gómez. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Bueno, lo mío primero es un ruego acerca de 2 escritos que presentamos en noviembre y que no nos han sido contestados. Uno es el acceso al expediente de la ejecución de sentencia de los trabajadores del tema de VIP, que lo pedimos en noviembre, queríamos consultar el expediente y de momento no se nos ha dado acceso ni se nos ha contestado. Y luego otro escrito que presentamos para que se nos facilitara el coste de las obras del edificio de la televisión, en las obras de acondicionamiento que anunció el concejal de Bienestar Social, y los usos que se van a dar a ese edificio, puesto que nos consta que hay una asociación que ya lo está utilizando. Es un ruego que nos contesten cuanto antes, por favor. Y luego, en cuanto a la Avenida de Valencia, una pregunta. Nos gustaría saber cuándo van a volver a hacer el arreglo que está pendiente y si, mientras tanto, al menos van a pintar unos pasos de cebra provisionales, porque la gente está cruzando allí de una manera peligrosa. Estamos cruzando sin pasos de peatones. Gracias. Gracias, señora Gómez. Respecto a los expedientes, el acceso a los expedientes de la sentencia de VIP no tenemos ningún inconveniente en que lo vea cuando quiera, sube a hablar conmigo y yo le enseño el expediente con toda la tranquilidad. Y al coste de acondicionamiento sí tiene constancia de que está ensayando la banda de música en una de las salas debajo del edificio de VIP, que sí que se ha conseguido acondicionar, puesto que la banda tenía que ensayar cuando la Casa de la Cultura estaba en obras, puesto que se estaban cambiando las butacas. Se les cedió ese espacio, se ha considerado que de momento interfieren menos en los ensayos ensayando ahí que ensayando en la Casa de la Cultura, y de momento todo lo que puedan se va a hacer ahí. Y luego el resto es que se está haciendo poco a poco la remodelación para que se vayan, todo el servicio de bienestar social se traslade al edificio de VIP, que ya fue una petición que se hizo por este partido cuando estábamos en la oposición, y ahora pues la vamos a llevar a cabo. Creo que el señor Esteve tiene
El expediente está en marcha, también cuando quiera se pone en contacto con él y lo puede ver. Y respecto a las obras de la Avenida de Valencia, le doy la palabra a la señora Camarero, que es la concejal de Urbanismo, para que se lo explique. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, respecto a las obras de la Avenida de Valencia, como ya saben todos ustedes, ya lo hemos venido comentando más veces, son unas obras de Iberdrola que nos están generando bastantes problemas. Cuando ya por fin empezaron a hacer el asfaltado justo antes de las fiestas navideñas, hubieron unos problemas por parte de la empresa que lo hacía, por Pavasal, el molde no se colocó correctamente y entonces paralizamos las obras y quedamos con ellos que se reanudarían después de las fiestas navideñas para no entorpecer, cabalgata de Reyes, etcétera. Las obras estaban previstas, tenemos un poco de mala suerte porque cada vez que preveemos el asfaltado hay lluvias, entonces contra la sequía, obras de la Avenida de Valencia. Estaban previstas para el día 20 de enero, iban a comenzar esta semana, del 20 al 24 quedaría resuelto en 5 días y se tuvieron que suspender por la predicción de lluvias para esa semana. Hablamos con Pavasal y la siguiente semana, la del 27, que es esta, no podían empezar y comenzarán el lunes de la semana que viene. De lunes a viernes quedará la obra, si no pasa nada y si no hay ningún imprevisto más, pues quedará finalizada. Es verdad que no se pintaron los pasos de cebra en un inicio porque existen las señales verticales. Hablamos con policía, nos dijeron que esto pues es lo que valía esta señalización vertical y Pavasal ya nos dijo que bueno, que podía pintarlo hace como 2 semanas. Como ya estaba previsto el asfaltado, pues ya no se pintó, o sea, ha sido por eso. Hemos estado en conversaciones con Pavasal desde inicio y finalmente pues decidimos que no se pintarán los pasos de peatones. Aprovecho además para decirles que, bueno, que desde el Departamento de Urbanismo esta obra nos está generando mucho trabajo, que desde el Departamento de Urbanismo y desde la concejal que les habla en este momento se está trabajando bastante. Más que nada lo digo porque como ya llevan ustedes, aprovecho la ocasión, 2 meses en su escrito de su partido diciendo que la concejal no está gestionando nada, la concejal de urbanismo y tal, y que no se está convocando a la comisión informativa de urbanismo. Yo no sé si ustedes esto lo dicen por ignorancia o por interés. Y bien digo por ignorancia porque hasta hace 2 días la señora Ana Gómez era la concejal de urbanismo y ella misma durante el primer semestre de 2019 tan solo convocó esa comisión 3 veces. Bueno, 3 veces no, 2 y media, porque la última fue simplemente para aprobar el acta del anterior 3 días antes de que cambiara el Gobierno, el día 12 de junio. Nosotros entramos el día 15 de junio. Y en las otras 2 comisiones tan solo se trataron temas de mociones de los otros partidos como la pintura de los vados o cosas así que no tenían ninguna importancia. La convocaron en enero y la convocaron en abril. Por tanto, yo creo que la gestión del Departamento de Urbanismo no se debe basar en si el concejal convoca o no convoca las comisiones de urbanismo. Hay otros temas bastante más importantes y de bastante más enjundia. Y luego he dicho por interés porque a lo mejor lo único que les interesa a ustedes es que convoquemos para venir ustedes y cobrar sus asistencias. Ya no sé qué pensar de ustedes realmente, pero si esta es la única oposición que van a hacer, pues bueno, no sé, un poco triste. ¿Sí? Solamente están basando y poniendo en duda mi gestión en que no convoco la Comisión de Urbanismo. Yo creo que hay muchas más cosas que a lo mejor valorar o que ustedes hagan una oposición, ¿sí? Sí, es lo único que están haciendo en 2 escritos. Como ya lo han dicho 2 veces, quería contestarles. Claro que les he dicho que quieren cobrar. Como ustedes me están diciendo a mí si soy cara o barata, vamos a valorarlo con la gestión que haga. Vale, muchas gracias. Gracias, señora Camarero. Me pide la palabra por alusiones la señora Gómez. Tiene 30 segundos, señora Gómez, por alusiones. Es que como me está aludiendo a mí, yo desde que llegué a este ayuntamiento, desde el momento en que llegamos, no falló una comisión de urbanismo. Eso fue en el último periodo, cuando íbamos cara a elecciones, estábamos terminando cosas y evidentemente no íbamos a empezar más. Pero yo le digo que desde 2015 que empezamos, desde el mes siguiente de tomar posesión, ha habido comisiones todos los meses, pero no de urbanismo, y de bienestar social y de Hacienda, cosa que ustedes no están haciendo. Eso es lo que estamos diciendo en los escritos, nada más. Gracias. Bueno, pasada, creo que no hay más preguntas. Contestamos a las preguntas que se hicieron en el último pleno. Prácticamente se contestaron todas en el propio pleno. Yo, la única que tengo pendiente es una que se le hizo, que hizo la señora, perdona, Teodosio, no me acordaba el apellido, disculpa, Teodosio, sobre el Valle del Parque de la Mancomunidad, que se la hizo a mi compañero Paco Salaver. Si quieres, Paco, le contestas tú. Sí, buenas tardes.
En concreto, la semana pasada, lo que es la empresa que lo tiene que realizar, que es Cosmas, pues está saturada. Y si no pasa nada, seguramente la semana que viene se podrá empezar a realizar la obra. Ha habido el papeleo de costumbre que se ha retrasado un poco, pero la saturación de trabajo, me han dicho que, vamos, la semana pasada ya lo pregunté, insistí, y si no pasa nada, que no pase nada, la semana que viene harán la reparación de esa valla. Es lo que te puedo comentar, ¿vale? Gracias. Gracias, Paco. Y luego el señor Esteve recriminó el uso del castellano de valenciano en los escritos del ayuntamiento. No sé exactamente a qué escrito se refería, pero yo he estado revisando los saludas que se envían desde el ayuntamiento a todo el resto de grupos políticos. Tanto hoy, por ejemplo, se ha enviado el saluda del puente, el de la Picayo Cimtrail, la comunicación por Corimontaña, saluda de exposición del viernes 17 de enero, la programación de Viunadal, el traslado de la invitación de algunos clubs y la exposición, por ejemplo, de alguna exposición de pintura en la Casa de Cultura, y estaban todas hechas en valenciano. Entonces, he revisado también las publicaciones en Espusol, hay algunas en castellano, otras en valenciano, se alternan los dos idiomas y no entiendo entonces por qué yo creo que se está combinando de manera lo más equitativa posible el valenciano y el castellano en las comunicaciones que se hacen por parte del ayuntamiento. Una coseta, no per res. Jo no me fique en les xarxes socials i en lo que fica per via de salut. Señor Esteve, no le he dado la palabra. Home, però li vull contestar. Ya, pero es que no estamos entablando un diálogo. Yo le estoy contestando la pregunta que usted hizo en el pleno anterior y no estamos entablando un diálogo entre usted y yo. Simplemente usted hizo una pregunta, yo he revisado todo lo que había... El saluda del cinema en valencià. Lo que había... había... Que va en castellà i venen saludes a nosaltres, ens venen en castellà. El saluda del cinema en castellà. Sí, de cinema únicamente es ISE. Vale, pues lo repasaremos. Hi ha tres anteriorment. Yo le pondré, hombre, por lo menos el saluda del cine en valenciano, le diré que lo hagan en valenciano, pero el resto de comunicaciones yo he repasado tanto lo que se va publicando, y la verdad es que se publica tanto. Señor correos que hemos envíen. Señor Esteve, no tiene la palabra, no esté constantemente interrumpiendo porque no le guste lo que le conteste. Se ha repasado todo y la verdad es que es bastante equitativo el uso del valenciano y el castellano en todas las publicaciones por parte de este ayuntamiento. Y ahora el pleno se da por finalizado y como veo que hay mucho público, entiendo que hay alguien que quiere tomar la palabra del público. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Señor Sánchez. Señor Javier Cubedo. Señor Gilaberta. ¿Tiene la palabra el señor Sánchez? Hola, buenas tardes. Teníamos aquí una pregunta que le ha empezado a hacer el señor Esteve y queríamos matizar una cosa. Las certificaciones de los espectáculos que organice el ayuntamiento, esas certificaciones, ¿quién las va a hacer? ¿Los técnicos del ayuntamiento o se va a contratar, como se ha hecho anteriormente, a empresas de la tele? Está valorando, como le he dicho anteriormente, se está valorando y está estableciendo un protocolo de funcionamiento y se establecerá en cada momento quién tiene que certificar o no. Entonces, cuando esté claro, no se preocupe y se le contestaré, señor Sánchez. Es que le oigo muy mal. Si levanta un poco, perdón, si puede levantar un poco el tono de voz o le dejo un micrófono porque le escucho muy mal. Intento hablar más fuerte. Las lluvias que hemos tenido estas semanas pasadas, 18 al 23, supongo sabrá que obligaron a cortar el subterráneo de la Merced Rodoreda. Bien, hasta ahora no hay el problema es relativo. Dentro de poco van a inaugurar el puente nuevo y el tráfico se desviará por ahí. No sé si sabe que el desagüe de allí hay solamente dos pequeñas alcantarillas en los laterales y precisamente no están en la cota más baja. Con lo cual, cuando llevas a volver a inundar, ¿hay previsto alguna solución a eso?
Bueno, de momento lo que hemos solicitado es un informe a Aguas de Valencia, que es la empresa responsable del alcantarillado de nuestro municipio, para que nos explique y nos dé alguna razón de por qué, con tan poca lluvia, porque además fue el primer puente el primer túnel que se inundó cuando realmente no había caído una cantidad de lluvia suficiente para que lo hiciera. Nos dieron una explicación de, aparte de la alcantarilla, que había una bomba de desagüe que estaba estropeada y que por eso se había acumulado más agua de lo normal. Estamos esperando que Aguas de Valencia nos presente un informe que se ha solicitado por parte de este ayuntamiento, y cuando lo tengamos podremos adoptar alguna solución o alguna medida para evitar en la medida de lo posible que vuelva a suceder. Otra pregunta. En el pleno del pasado mes de septiembre solicitamos saber el motivo por cual el ayuntamiento no había cobrado los 7.025.000 euros que aparecen en las cuentas de 2018 como derechos pendientes de cobro, y sobre las actuaciones que se habían llevado a cabo por parte del ayuntamiento para cobrar esto. Pedimos la respuesta por escrito, usted se comprometió a respondernos por escrito. A fecha de hoy no hemos recibido ninguna respuesta, y el pasado 12 de diciembre pues repetimos la petición por escrito, tampoco hemos recibido respuesta. El pasado 12 de diciembre solicitamos por registro también información sobre los presupuestos participativos y nadie nos ha respondido. El pasado 9 de diciembre solicitamos también por registro que miraran la valla que tenemos en la travesera del Vallet, que no llega a Fondemora, hay un trozo que no llega, y creemos que es peligroso, y nadie tampoco nos ha respondido. Gracias, señor Sánchez. No le hemos respondido por escrito, pero yo sí que me he reunido con usted, largo y tendido, y le he explicado varias de las cosas que usted me está preguntando ahora y que dice que no se le ha contestado por escrito. Yo sí que las he verbalizado con usted, y le dije que lo de los presupuestos participativos no tenía ningún inconveniente en dárselos, puesto que tal, falta que le hagan el escrito de secretaría, que quizá a mí, no sé, ahora mismo no recuerdo si les dije que tal o la persona que estaba no estaba ese día, pero que sin problema se le da. Y el tema de los créditos de dudoso cobro, yo creo que es un tema de suficiente envergadura. Sí que se le comunicó y se le dijo dónde estaban públicamente publicada esa información a la que tenía acceso. A usted no le gustó la respuesta que se le dio y se da por no contestado, pero no porque no se le contestara, sino porque no le gustó la respuesta, señor Sánchez, o no la vio clarificadora. No voy a decir no le gustó, no la vio suficientemente clarificadora. También creo que por parte de este ayuntamiento no hay ningún inconveniente en que el señor interventor, cuando usted quiera y cuando los técnicos puedan. El problema es que usted quiere una reunión los propios técnicos me pidieron estar tanto la tesorera como el interventor como la persona responsable de gestión tributaria o del cobro ejecutivo, de ejecutiva de las deudas. Por lo tanto, era un poco difícil cuadrar que estuvieran los tres durante el mes de diciembre, pero yo creo que tiene suficiente libertad y ha venido a hablar conmigo las veces que ha querido como para plantearlo, y montamos una reunión para que se lo explique. Porque es un tema, quizá, si usted ha leído esa información y no se ha sentido satisfecho con lo que pone en ese informe, creo que es mejor que se lo expliquen verbalmente y que le hagan una explicación razonada del por qué esos créditos están ahí pendientes de cobro. Perdón, aunque no pueda tener debate, ¿me quiere decir dónde está esa información? Pues yo, si quiere, le doy la palabra al interventor y se los... En la cuenta general. Vale, exacto. Está en el informe de la cuenta general. ¿En la cuenta general explica por qué no se cobra? En la cuenta general, uno de los informes que se anexan a la cuenta general es el informe de gestión de recaudación del ejercicio 2018. Ahí hay un informe extenso, creo que son unas 20 y tantas hojas, y ahí se intenta explicar las actuaciones realizadas. Lo que pasa es que... Señor Sánchez, señor Sánchez, usted es que, ¿sabe lo que pasa? Que usted, no, señor Sánchez, usted habla de 7 millones como si hablara de 7 millones de deuda del año 2018, y es la deuda, estamos hablando de cuántos años, desde el año 2002 hasta el año 2018, algo ha llovido. Entonces, usted pretende que se le dé en un informe de 3 hojas una información de muchos años. Entonces, por eso le digo... de buen rollo, señor Sánchez, venga y nos reunimos y que le intenten dar una explicación que le convenza, ya que el informe que está colgado en la cuenta general no le ha convencido, ¿vale?
Tiene la palabra el señor Gilaber. Mario. Claro. Ya me imaginé lo que vas a comentar. Pero no construye cada vez. No, para el 15 de noviembre. En memoria. Y ya más tarde pasando, que tú Mursigueres, que tal vez de tu teche. Y Mursigueres, que bueno, que ahora aguantes mejor, que estás pendiente del IFS, las ayudas de la Diputación, sostenibles, con el rollo ese. Bueno, entonces, claro, ya es matar en febrero y ahora la pregunta que te fem, si no ve el IFS, no ve en tot el 2020 què fem els ciutadans del barri. Acabo de que nos ha invertit una peseta en molts anys. Si no me les ajudes, què fem? Allà creu que hi ha dos bancs. Una altra cosa. L'Ajuntament ja acaba de seguida, és molt breu. I l'Ajuntament o l'equip del govern, perquè tanta gent així, pues... L'equip de govern no podia adelantar ese pressupost, estava ja pressupostat, eren 100.000 euros o 100.000 i algo de l'equip anterior de govern, està tot pressupostat, està tot embastat ja, no podíeu adelantar aquesta ajuda de l'IFS, la Diputació. Si no feu res, nosaltres ja intentarem publicitar-ho, anar a la Diputació, anar on siga, y que la gente se entere. A ver, si me dejas contestarte, Mario, te contesto. Las ayudas de la... A ver. La pregunta es, adelante-ho. El IFS si ve, y el primer ni millor. Vale, si fuera tan fácil, Mario, no sabes lo que me gustaría a mí adelantarlo todo. Pero de todas formas, el pleno, las ayudas de Diputación se aprobaron en el pleno del 30 de diciembre, del año 2019. Estamos a 27 de enero de 2020. No ha pasado ni un mes, es que no habrá entrado ni en vigor. Entonces, en cuanto nos digan que sí que sabemos aproximadamente cuál va a ser la dotación, no sabemos ni lo que nos corresponde a Puzuel todavía. Es que no nos han informado ni qué cantidad concreta va a ser la que nos dé Diputación. Pero mi compromiso contigo público fue en un pleno decir que se iba a arreglar y se iba a asfaltar el barrio. Y mantengo mi compromiso. Pero si viniste en noviembre y no estamos ni en febrero todavía, solo te pido un poco de paciencia, Mario, porque creo que no llevamos... El presupuesto nuestro acaba de entrar en vigor. No me hagas así, porque eso sí que no te lo voy a tolerar. No, sí que te he entendido perfectamente. Te quiero decir que no quiero debatir, pero estoy ahí desde el 2018. Ya, pero es que yo estoy aquí desde el 2019. Y entonces, yo por la parte que me toca, mi compromiso es el que es. Ahora, si es del 2018, pues ya vais y buscas a quien era responsable en 2018. Mi compromiso contigo en el pleno de noviembre fue que esos asfaltados se iban a llevar a cabo, que se revisaría y se llevarían a cabo. Ahora, si las ayudas de Diputación se aprobarán en un pleno el 30 de diciembre, estamos a 27 de enero, creo que un poquito de paciencia habría que tener y no cada mes cuando estén, porque además una vez llegue la ayuda hay que hacer un proyecto, licitarlo, etcétera, etcétera. No es llega el dinero y se asfalta, no. Aquí hay una cosa que se llama Ley de Contratos del Sector Público a la que hay que dar cumplimientos y hay mucha normativa a la que hay que cumplir, que a lo mejor por desconocimiento me estás haciendo esas preguntas y con la premura que me las estás haciendo, ¿vale? Señor Cubero, cuando quiera. Buenas tardes. Buenas tardes. Concejales y concejales. Somos vecinos de la calle Juan Ramón Jiménez número 3 y venimos a exponer brevemente. Está escrito por consensuar un poco las ideas que queríamos exponer, el tema de la chabola que tenemos al principio de la calle Merced Rododera. Entendemos que cuando el Ayuntamiento exija a los ciudadanos unos determinados requisitos para otorgar la cédula de habitabilidad, lo hace para preservar unas condiciones dignas de seguridad e higiene del ciudadano en particular y del resto de personas que habitan en la ciudad. El 28 de mayo de 2018 acudimos al Pleno para exponer las condiciones de insalubridad en que viven los ocupantes de la parcela que recae a la calle Merced Rododera
a raíz del incendio que se produjo en la parcela, llegando las llamas hasta nuestra fachada y casi acabando con los perros que tienen estas personas allí en la intemperie, a no ser por un vecino que pudo soltar. De dicha exposición no adelantamos absolutamente nada. En julio de 2018, el administrador de la finca presentó un escrito en un sentido parecido y no hemos obtenido respuesta. La situación ha ido a peor. Si bien se ha construido una especie de cobijo aparentemente en mejores condiciones y se está construyendo al lado otro, si el incendio se produjera ahora sería de mayores proporciones. Además, que la cantidad de basura e inmundicia ha ido aumentando de forma exponencial. Es un verdadero vertedero de basura. Cualquiera de ustedes puede constatarlo simplemente acercándose allí. Por cierto, como lo hacen los ciclistas que van por el carril bici, los turistas que en verano hacen el recorrido también en sus bicicletas, se quedan alucinados. Hemos tenido reuniones en el ayuntamiento y, por no extenderme únicamente, expondremos que la señora alcaldesa saliente, en otoño de 2018, nos dijo que se iba a requerir a los propietarios de las parcelas para que las limpiasen. En concreto, que mensualmente se les iba a hacer un requerimiento e imponer una sanción. Así hasta 12 meses, en que actuaría el ayuntamiento de oficio y les pasaría los costes. Además, nos dijo que iban a pasar los gastos de los bomberos a los propietarios de las parcelas. Queremos saber si realmente se ha sancionado a los propietarios, puesto que ya han pasado los 12 meses con creces y no ha habido ninguna actuación. Y si se les ha pasado los gastos de bomberos. En definitiva, vemos que la situación está peor y va a peor. Hace algún tiempo, en el WhatsApp del ayuntamiento, se demandaba que los propietarios de las parcelas deberían proceder a su limpieza. El resultado, nada de nada. Los aquí presentes y otros vecinos que se suman a esta petición pero no han podido acudir, pedimos que el ayuntamiento, como entidad de la administración más cercana al ciudadano, que actúe. No tanto que nos dé motivos o razones de su dejación, sino que actúe. Obligando a los propietarios de las parcelas a limpiarlas, procurando una solución habitacional a las personas que ocupan las chabolas, dirigiéndose, si es el caso, a otras administraciones o instituciones para que actúen en sus correspondientes ámbitos. Podemos asegurarles que estamos hartos de tanta inmundicia y que el ayuntamiento no nos haga caso. Cada mañana, al subir nuestras persianas, hemos de soportar ver a toda la porquería almacenada y gente haciendo sus necesidades. Háganse cargo, por favor. Pedimos medidas urgentes y contundentes. Nosotros también somos ciudadanos de Pusol y no tienen por qué intentar contentarnos con buenas palabras y no hacer nada. Lo consideramos injusto. Es nuestro problema y háganse cargo el de toda la ciudad. Esto va a más. Si se produce un asentamiento, es muy difícil de solucionar. Finalmente, y cuestión aparte, siendo que el ayuntamiento se ha posicionado claramente contra la violencia de género y el machismo, pedimos que no se permitan y se borren las pintadas machistas que determinados jóvenes realizan cuando alguien se va a casar, con expresiones y dibujos absolutamente sexistas que hieren o deberían herir cualquier sensibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cubero. Pues mire, yo me parecen igual de horrorosas las pancartas sexistas cuando hay una boda, pero las cuelgan los particulares y es difícil controlar el control, es difícil saber dónde las van a colgar y cómo las van a colgar y el texto que van a poner. Ya te la encuentras cuando está colgada. Alguna se ha retirado. Alguna que llamaba mucho la atención el contenido de la pancarta, se dio orden explícita para que se retirara. Y respecto a la situación de las viviendas, yo me reuní con ustedes al principio, prácticamente durante este verano,
Una vez acabó esa reunión, y además al señor Cubero lo he visto por la calle alguna vez, me puse en contacto con los dos propietarios del solar, porque el problema que tenemos es que es una parcela que es propiedad, es particular, que además es un bueno, no sé si es un proindiviso o es que hay dos propietarios diferentes, con un hándicap que es que una de las partes de esa parcela, que es la mayoritaria, pertenece a una señora que no vive aquí, que no vive ni en España, con lo cual ha nombrado un representante legal aquí, que es un abogado. Me puse en contacto con él y me dijeron que el abogado ya no era ese, que era otro. Estuve indagando a través del expediente y a través de todo lo que pude y al final conseguí hacerme con un representante legal les dije, puesto en contacto con los dos, sí que me informaron de que habían puesto una denuncia en el juzgado de Massamagrell. No recuerdo la fecha exacta, pero sí que consta copia, creo que es en el expediente. Pero la Guardia Civil no tenía constancia. Luego hablé con el teniente, no sé el grado porque a lo mejor meto la pata, pero con la persona responsable del cuartel de aquí. El teniente no era, porque no era Agustín. El comandante sí, Magán, era Magán, el sargento. Es que no sé la graduación de esta persona. Y me reuní con él, estuve preguntándole qué podíamos hacer. Me dijo que él no había recibido notificación del juzgado. Vicente, el jefe de la policía local, también está informado de este tema, para que se coordine con la Guardia Civil. Sí que avisamos a determinadas personas que le llevaban incluso botellas de butano. Sí que me puse yo en contacto personalmente con ellas para que por favor sí, por eso, conscientes de eso, y estamos esperando que el juzgado... Ya no con bonos de butano, la gente se hace una reforma y lleva allí toda la reforma, o sea, baja allí toda la cocina, ya. Se hace un cuarto de baño, yo qué sé, está allí todo, sí. Y ellos lo cogen, porque no van a decir que no, pero allí está amontonado, y entonces... Es que es un vertedero, o sea, en vez de ir al bioparque, al ecopark, se va allí y ya está. Ya. La gente no lleva ya el sofá, no, lo lleva allí. El comedor, pues ellos todo lo cogen, pero no lo tiran, pero ahí está. Y se va acumulando. Vamos. Y las hierbas de la acequia, yo allí cuando vine lo limpiaban, pasaron, no sé si era el ayuntamiento, no sé quién era. Es que no se ve la acequia es toda ahí unas hierbas. O sea, está todo dejado, pero bueno, para que se pegue fuego. O sea. Pues realmente somos conscientes, vamos a ver si legalmente nosotros como ayuntamiento ya podemos directamente, una vez hechos todos los requerimientos, actuar de oficio, y en caso de que no, volveremos a insistir a la Guardia Civil para que vea, porque me dijo la Guardia Civil que normalmente van allí a poner la denuncia. Esta vez no sé por qué uno de los titulares de la parcela se fue directamente al juzgado. Y parece que la tramitación ha sido mucho más lenta yendo directamente al juzgado que haciéndola a través de la Guardia Civil. Entonces vamos a intentar que se agilice, porque yo entiendo vuestro malestar y sobre todo el problema que tenéis ahí montado. Lo entiendo perfectamente. Desde la calle no se ve porque está todo lleno de cañas. Ya. O sea, es que es... No, pero me enseñasteis el día que vinisteis a la reunión, me enseñasteis las fotos y la verdad es que es una verdadera guarrada. Ya. No, sí, el otro día vimos las otras fotos, que se está construyendo un segundo chalet, sí. Se lo enseñó además al jefe de la policía, creo que se lo comenté el otro día, para que a ver si podemos pararlo. Sí. Pues fuerte. Vale. Pues intentaremos a ver si podemos darle solución rápida, lo más rápido posible, ¿vale? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión plenaria. Buenas tardes.